Bueno, buenas noches, bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Erwin Enrique González Gurrola, soy cardiólogo clínico y en alta especialidad en cardiología intervencionista del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy vamos a ver el tema de hipertensión arterial sistémica, lo que es el diagnóstico y manejo, algunos puntos claves de esto. Bueno, comenzamos. Los principales fisiopatología de la hipertensión arterial pues es la regulación de la misma, los factores ambientales, factores del estilo de vida y factores genéticos. Como sabemos, la hipertensión arterial la hemos clasificado siempre en primaria o esencial y secundaria. El 95% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica tienen una etiología primaria. Este origen va a depender de una compleja interacción, siempre en un trasfondo genético, factores ambientales y un proceso del envejecimiento. Entonces, en esta filmina vemos como los factores de regulación de la presión a la alta o a la baja, como el óxido nítrico, la endotelina, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso central, el sistema parasimpático, simpático, todos van a influir junto con la relación de los factores genéticos, de la carga genética que tengamos, más los factores ambientales en cuanto a los estilos de vida, de la dieta, el tabaquismo. Es una interacción, la verdad, muy compleja en la cual nos van a desarrollar la hipertensión arterial. Eh, Siguiendo, ¿cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial? Es una enfermedad muy, muy común. Casi 8 de cada 10 pacientes sin consulta tenemos con hipertensión. Es muy importante conocer su abordaje. Y como vemos, aquí vemos una tabla donde podemos ver pacientes con hipertensión no diagnosticada, pacientes con diagnosticada pero no tratada, tratada pero no controlada y solo una mínima cantidad de pacientes controlados. Esto llama la atención debido es importante disminuir este factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y estamos hablando de casi 300 millones de personas o billones de personas que tienen esta patología hoy en día. ¿Cuál es la relación de la presión arterial con el riesgo de eventos cardiovasculares, ya sea cerebrales o renales y cardiovasculares? Bueno, esta tiene una relación continua entre el aumento de la presión y el riesgo. Aquí podemos ver una tabla en hombres y mujeres, como a partir de un corte de 125, 130, la relación entre más alta tengamos la presión es una relación más continua, es decir, más riesgo de desarrollar enfermedades como evento cerebral vascular, infarto agudo del miocardio, enfermedades renales, entre más alta tenemos. Por eso la importancia de hacer el punto de corte aquí de diagnóstico y el tratamiento oportuno para reducir esta relación continua que hay entre la presión y el riesgo cardiovascular. Pues la definición de hipertensión y clasificación actualmente, estas son las guías europeas del 2018, actualmente salieron las del 2023 de la Asociación Europea de Hipertensión y las guías americanas. Realmente no hemos cambiado en cuanto a la definición. Como podemos ver, el punto de corte es de 140-90 para arriba, definimos la hipertensión arterial y de aquí para abajo entramos en las categorías normal, menos de 120-80, normal, diga óptima, normal 120-129, 80-84 y normal alta 130-139, 85-89. La hipertensión la seguimos definiendo ya en grados, grado 1, 140-159, 90-99, grado 2 de 160-179 y diastólica 100-109 y la grado 3 mayor de 180-110 y como sabemos, bueno, la sistólica aislada de mayor de 140 con menos de 90. La hipertensión y la evaluación del riesgo cardiovascular total, sabemos que la hipertensión es solo un factor de riesgo de todo este continuo de riesgo cardiovascular total. Entonces es muy importante en los pacientes que tengamos con hipertensión de reciente diagnóstico estimar todo este riesgo total en cada paciente porque esto va a ser muy relevante para el manejo del paciente hipertenso. Es diferente un paciente hipertenso de bajo riesgo, un paciente hipertenso de riesgo muy alto, según estos otros factores de riesgo. Entonces, los pacientes con riesgo muy alto son cualquiera de los que tenga estos siguientes enfermedades o factores. Son pacientes que ya tengan una enfermedad cardiovascular documentada clínicamente o en pruebas de imagen, es decir, que hayan tenido un infarto o una revascularización coronaria, un evento vascular cerebral, aneurismas, enfermedad arterial periférica. Bueno, estos pacientes ya automáticamente tienen un riesgo muy alto de desarrollar un nuevo evento.
pacientes diabéticos con daño ya a órgano blanco, pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtrado menos de 30, o sacar el score de riesgo en calculadora que tengan un riesgo de 10 años más de 10%. Los pacientes con riesgo alto son personas que tienen una elevación muy pronunciada de solo un factor de riesgo. Un ejemplo, que tengan colesterol más de 310, que tengan una hipertensión grado 3 y la mayoría de los pacientes diabéticos que no tengan este daño a órgano blanco, pacientes en los que tengamos hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica moderada, una tasa filtrada 30-59 o un score de entre 5 a 10%. Posteriormente, los riesgos moderados son los pacientes hipertensos de grado 2 entran en riesgo moderado y los que tienen un score de 1 a 5%. Y el resto, bueno, pues pacientes de bajo riesgo que no tienen otro factor de riesgo, que no tienen colesterol tan elevado, su hipertensión es grado 1, ¿no? Que no tengan eventos cardiovasculares documentados y, bueno, su score de riesgo sea menos del 1%. Es importante también saber entonces la clasificación de la hipertensión. Ya vimos que según el hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, si es controlada o no controlada. Y la tercera clasificación es qué fase estamos de la hipertensión. Si es una fase 1, en la cual aún no hay complicaciones. Si es una fase 2, en la cual hay ya enfermedad asintomática, es decir, ya enfermedad renal crónica, diabetes, mellitus sin daño a órgano, o ya una fase 3, que ya hay una enfermedad establecida, es decir, que hayamos tenido un infarto cerebral, un infarto agudo del miocardio o ya una enfermedad renal crónica importante. Entonces, es importante estas fases y hacer una relación con los grados de la presión arterial. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener una presión normal alta, pero ya tener un infarto agudo del miocardio y aún así lo clasificamos en riesgo muy alto. Y esto es importante a la hora de iniciar el tratamiento y a las metas de tratamiento de cada uno. Entonces, siempre el diagnóstico de un paciente, tener esta tabla a la mano para hacer esta correlación, en qué fase está, qué grados de presión, y bueno, automáticamente nos da el riesgo cardiovascular que tiene para el tratamiento intensivo de estos pacientes. También tenemos las definiciones de la presión según en consulta o en la ambulatoria, que actualmente está muy de auge. En consulta, como dijimos, mayor de 140-90, y cuando tomamos un monitoreo ambulatorio de una vigilancia de 24 horas o varias tomas en una bitácora, tenemos que hacer un promedio. Y cuando es en diurna o en vigilancia, la media más de 135-85 definimos hipertensión. Nocturna, si, en estos monitoreos mapas que toma la presión cada hora nocturna, más de 120-70. Un promedio de 24 horas, 130-80, o el promedio de la PA domiciliaria, que esto generalmente son las bitácoras que a veces mandamos, si no pueden hacerse el estudio mapa, 135-80, es decir, baja un poquito el umbral de la consulta, pero estas son las definiciones de hipertensión en ambulatoria domiciliaria. Entonces, aquí surge dos dispositivos de monitorización, la ambulatoria de la presión arterial, es decir, fuera del consultorio. Tenemos el estudio MAPA y el estudio AMPA, que es la monitorización de la presión arterial ambulatoria, que consiste en que el mismo paciente se tome su presión y haga su bitácora. Y el MAPA, bueno, es el aparatito electrónico que nosotros ponemos y que lo grabamos para que esté tomando la presión cada cierto tiempo en la tarde y en la noche. Las ventajas de la mapa, pues puede identificar la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada, mayor potencia pronóstica, tiene mediciones nocturnas, obviamente, debido a eh, que es un aparato que lo programamos para la noche y que sigue tomando las mediciones nocturnas, tiene mediciones en situaciones cotidianas por el aparato, abundante información en una sola sesión, toda la variabilidad de la presión que tiene. Sin embargo, no, es un método costoso, poco disponible y puede ser un poco incómodo del paciente traer este monitoreo. El ambulatorio, el que el paciente puede hacerlo, bueno, igual podemos identificar bata blanca, bata enmascarada. Es un método muy económico, ampliamente disponible. Actualmente todos la mayoría de los pacientes, bueno, tienen sus aparatos electrónicos en el cual están validados y pueden tomar su consulta. Pacientes se comprometen más a la medición de la presión arterial, es fácil de repetir y se puede usar en largos periodos para evaluar la variabilidad de la presión en el día a día, a diferencia del monitoreo de 24 horas del mapa. Sin embargo, sus ventajas, pues solo se puede medir en estático, el paciente tiene que sentar a hacérselo, puede haber errores de medición por el mismo paciente y pues no registra lo que es la presión arterial nocturna, a diferencia del mapa. Pues esta es una diapositiva de cómo medirse la presión. Si bien todos conocemos parte de esto, estos son los 9 pasos para medir la presión. Siempre tenemos que tener, el primer paso son las condiciones que no la vamos a tomar. Un cuarto quieto, que esté confortable.
no fumar, no café, no comida, no ganas de ir al baño 30 minutos antes de la medición. Esto es importante decirlo a los pacientes y que 3 a 5 minutos deben de estar en reposo antes de empezar la medición y no hablar durante la medición de la misma. Estas son las condiciones que debemos de cumplir antes de hacerlo. Posteriormente, la postura del paciente sentado con la espalda bien recargada sobre una silla, los pies no cruzados, que estén pegados sobre el suelo y que su brazo se descanse sobre una mesa que quede cómoda. Esto es en cuanto a la postura. Y las mediciones, pues en casa hay que tomar dos mediciones con un intervalo de diferencia en el brazo que nos salga la más alta y hacer un promedio de las mismas es la que vamos a anotar en la bitácora. Siguiente, bueno, el cribado y diagnóstico de la hipertensión. A veces tenemos dos escenarios que diagnosticamos la presión, los pacientes que vienen al consultorio por se sienten mal y que detectamos esto, o pacientes asintomáticos y que por rutina en trabajo en otro lado, pues se hace el screening y se toma la presión. Son como los dos escenarios que nos podemos encontrar. Y esos dos escenarios, bueno, podemos tener que el paciente tiene una presión menos de 120/80 y pues aquí la presión pues es normal y hay que medirla al menos cada 5 años en este grupo de pacientes en el cual nos salió óptima. Cuando sale el paciente normal, lo podemos medir cada 3 años para ver que no vaya elevando. Y los pacientes con normal alta, 130, 139, 85, 89, este paciente siempre hay que considerar una hipertensión enmascarada, es decir, que en el consultorio está normal alta, pero fuera, en casa siempre se mantiene más de 140/90. Entonces, este escenario de presión normal alta siempre va a ser como hacer una anamnesis mayor para ver si es necesario hacer un mapa o una bitácora en casa para diagnosticar esta hipertensión enmascarada. Si no es así, bueno, pues ya sabemos que riesgo bajo, podemos tomarla una vez al año. Sin embargo, bueno, el paciente que en consultorio o por screening sale mayor de 140/90, que es el umbral para diagnosticarla, sabemos que la hipertensión se define como una presión alta persistentemente elevada, no nada más en una ocasión, por lo cual tenemos que confirmar si esa presión de mayor de 140/90 se mantiene así persistentemente elevada. Y tenemos dos opciones. Uno, medir la presión arterial en varias ocasiones en la consulta, es decir, citarlo a la semana, volverla a medir, citarlo en otra semana, volverla a medir. Y si sigue persistentemente elevada, mayor de 140/90, bueno, pues se hace el diagnóstico. O el otro escenario es mandarlo a hacer su bitácora, que es el AMBA, o hacer un estudio de mapa y confirmar que esa elevación es persistentemente elevada arriba del umbral de 140/90 para establecer el diagnóstico. Es importante que una sola toma aislada de 140/90 no hace el diagnóstico, tenemos que confirmarla con varias tomas seriadas con estos dos métodos. Y bueno, las indicaciones clínicas de estos métodos de monitoreo ambulatorio para la presión arterial, pues tenemos varias. Uno, entidades en las que la hipertensión de bata blanca es más común, siempre en hipertensión de grado 1, es decir, pacientes que anden en 145/95, 150/95, sean de riesgo bajo, no haya otra cosa más. Esos pacientes podemos decir, ok, está en hipertensión de bata blanca, está elevándose aquí en el consultorio, está estresado. Entonces, en estos podemos hacerle un monitoreo ambulatorio en casa para ya en las condiciones de reposo, en condiciones de tranquilidad, ver que realmente no está elevada la presión. Dos, entidades en las que la hipertensión enmascarada es más común, que son pacientes en donde la consulta es normal alta. Entonces aquí podemos ver pacientes normal alta, sospechar hipertensión enmascarada. Pacientes con hipertensión grado 1 y riesgo bajo, sospechar hipertensión de bata blanca. Entonces, estos dos indicados a hacer el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Pacientes con hipotensión postural o pacientes con hipotensión postprandial, pues esto podemos para hacer la correlación evaluar la hipertensión resistente, evaluar los pacientes cómo va su control, cuando hay una variación importante en la presión medida en consulta, es importante evaluar los síntomas de hipotensión en varios pacientes que no se toleran o ya valorar pacientes que tengan lo que es la hipertensión nocturna, ¿no? Por apnea del sueño, esto son otras indicaciones. Dos, cuando tenemos el paciente ya hipertenso, que confirmamos que es arriba de 140/90, es una elevación persistente, que no es bata blanca ni enmascarada, bueno, pues tenemos que hacer su evaluación clínica y ver si esa hipertensión
ha causado daño ya en algunos órganos, que es el daño orgánico, clínico o subclínico. Entonces, pues siempre la anamnesis es hacer un interrogatorio, hábito tabáquico, su dieta, consumo de alcohol, qué ejercicio hace, antecedentes de disfunción eréctil, antecedentes de alteración del sueño, ¿no? Antecedentes de hipertensión en el embarazo, historia familiar, hermanos, padres de primer grado, bueno, familiares de primer grado que hayan tenido hipertensión de muy jóvenes. Todo eso es muy importante para ir clasificando a nuestros pacientes. Y síntomas de daño orgánico, bueno, corazón, se ha tenido el paciente dolor, se ha tenido antecedentes de cefalea, de amaurosis, ¿no? De datos de renales, nicturia, poliuria, extremidades, datos de enfermedad arterial periférica, como es claudicación intermitente, dolor al caminar, ¿no? Dolor en reposo y antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Siempre también preguntar intencionalmente antecedentes de una posible hipertensión secundaria, episodios de sudoración, ansiedad, ¿no? Datos clínicos que nos digan una enfermedad tiroidea, hiperhipotiroidismo, antecedentes de apnea del sueño. La apnea del sueño es muy importante en pacientes hipertensos que no se controlan, ¿no? Pacientes muy obesos, que haya mucha broncopatía, que tengan mucha somnolencia todo el día. Eso es importante. Y pues principalmente sospecharla en pacientes de aparición temprana de hipertensión grado 2 o 3 como en 30, 35 años. Bueno, eso es importante pensar en esto. Así como algunos medicamentos que hayan tomado, ¿no? Presente o el pasado, y intolerancia. Lo mismo. Seguimos con la evaluación clínica, nuestra exploración física, peso y talla para ver el índice de masa corporal, a ver si está en sobrepeso, obesidad, circunferencia de cintura, algunos signos de daño orgánico, bueno, una exploración neurológica importante, fondo de ojo para ver retinopatía hipertensiva, auscultar el corazón, palpar las arterias periféricas, medir la presión en ambos brazos, nos puede ayudar al menos en una ocasión, para ver si hay una diferencial importante. Y ya una exploración física un poco más dirigida, buscando causas secundarias, si es un paciente joven, bueno, pues siempre ver si hay datos de soplos cardíacos, ¿no? Soplos a nivel de intraescapular como coartación aórtico, ver lo que es el pulso radial y femoral para ver esa diferencia paciente con coartación aórtica, o datos clínicos de un paciente con Cushing, acromegalia, enfermedad tiroidea, que realmente son importantes, pero su prevalencia es muy baja en las consultas. A menos del 1% podemos tener como hipertensión secundaria. Posteriormente, este paciente que ya lo hemos evaluado, lo hemos diagnosticado, tenemos que hacer una serie de pruebas de laboratorio en la cual nos va a ayudar a clasificar al paciente en el riesgo. Es decir, tenemos que decirle al paciente que es un paciente hipertenso, el cual te tenemos que poner apellidos en cuanto a controlado, qué fase estás y qué riesgo cardiovascular tienes. Son los tres apellidos que le tenemos que poner a un paciente hipertenso de reciente diagnóstico. Y para hacerlo, para poder poner ese apellido, bueno, para poder sacar el riesgo cardiovascular, tenemos que tomar una serie de laboratorios para ver si hay daño de la hipertensión o ver si hay un factor de riesgo muy, muy elevado. Entonces tenemos que pedir glucosa plasmática, si el paciente es en ayunos, si es diabético o no diabético, colesterol, triglicéridos, electrolitos séricos, creatinina, función hepática, análisis de orina, electrocardiograma de dos derivaciones siempre. Entonces, todo esto nos va a orientarnos si el paciente ya tiene datos de hipertrofia ventrículo izquierdo, en el electrocardiograma, si tiene el colesterol súper elevado, que nos vaya a clasificar en riesgo muy alto. Entonces, esta serie de laboratorios es muy importante en todos los pacientes de hipertensión de reciente diagnóstico. Algunas otras pruebas básicas para ver si hay daño a órgano a blanco, pues son estas cuatro: creatinina, el cociente de albúmina, creatinina, electro de 12 derivaciones y fundoscopía. Estas cuatro son básicas que podemos tener a la mano y nos dicen si hay ya datos de daño a órgano blanco. Simplemente el electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Detección de enfermedad renal crónica en la creatinina y datos de retinopatía hipertensiva, fundoscopía. Si todo esto, bueno, nos sale alterado, vemos, podemos hacer ya algo más específico de lo mismo, como un ecocardiograma transtorácico, una ecografía de las carótidas, abdominal, estudio índice tobillo brazo para enfermedad arterial periférica, pruebas de función cognitiva, pruebas de imagen cerebral, que estas de entrada no va a depender del escenario clínico, pero un paciente de entrada no están tan indicadas, a menos que escuchemos un soplo, veamos como otros datos clínicamente que nos pueden orientar a esto. Pero sí, estas primeras cuatro básicas y a todos los pacientes tenemos que realizarlas.
Bueno, al inicio ahora del tratamiento antihipertensivo tenemos un paciente que diagnosticamos hipertenso, ya lo confirmamos, mayor de 140/90, una elevación persistente, ya lo clasificamos, ya le pusimos apellido, sabes que es un paciente hipertenso grado 2, descontrolado, con riesgo cardiovascular alto y en fase 2, ¿no? Son los apellidos que tenemos que poner. Bueno, entonces tenemos que plantearle ahora el inicio del tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué es importante el inicio? Porque sabemos que en metaanálisis, es decir, grandes estudios de ensayos clínicos y autorizados, se ha demostrado una evidencia científica muy clara que la reducción de la presión arterial mínimo de 7 milímetros de mercurio va a reducir sustancialmente los eventos cardiovasculares, es decir, va a reducir que este paciente hipertenso se infarte en años posteriores, tenga infartos cerebrales, enfermedad renal crónica, lo vamos a frenar prácticamente en la historia natural de estas enfermedades. Entonces es muy importante el inicio del tratamiento hipertensivo y el impacto que tiene en esos pacientes. Entonces tenemos varios cuatro grupos. Dieta, ejercicio, dejar de fumar, no tabaquismo, son muy importantes los estilos de vida. Sin embargo, hipertensión grado 2 y 3 tenemos que tratar farmacológicamente inmediato a todos estos pacientes y tener un objetivo de controlar la TA dentro de los primeros 3 meses. Generalmente yo lo que hago, bueno, este paciente tiene que llegar a su objetivo de presión en las 4 semanas desde que se inicia el tratamiento. Si no llega al objetivo en las 4 semanas, hay que ajustar el tratamiento, pero tenemos que llegar al objetivo antes de los 3 meses, pero viéndolo cada 4 semanas. El escenario es diferente en hipertensión grado 1. Hay todos pacientes de hipertensión grado 1, pero que los clasificamos en riesgo alto, muy alto, tenemos que iniciar tratamiento. Hay unos pacientes directrices que dicen el paciente no tiene colesterol elevado, no tiene nada más, tiene 40 años. Bueno, dices, ok, aquí podemos esperar 3 a 6 meses que haga ejercicio, baje de peso, haga todos estos estilos de vida para que se reduzca solo la presión. Y si después de esto no mejora, bueno, hay que iniciar el tratamiento farmacológico. Y algunos pacientes, dependiendo cómo veamos realmente si van a hacer estos cambios de estilo de vida, pues realmente podemos empezar, digamos que no va a ser posible la hipertensión grado 1. En los pacientes con normal alta no se tratan farmacológicamente a menos que tengan un riesgo cardiovascular muy alto, es decir, que ya hayan tenido infarto, que hayan tenido infarto cerebral, infarto del miocardio, enfermedad renal crónica. Estos pacientes, y si siguen ahí, sí hay que tratarlos. Fuera de estos pacientes no se trata, se hacen intervenciones de estilo de vida y nada más. El umbral de tratamiento, ¿cuándo vamos a iniciar el tratamiento en estos pacientes? Bueno, de los 18 a los 79 años, mayor de 140/90, como si tiene hipertensión, ya es necesario iniciar tratamiento. A diferencia de los pacientes octogenarios mayor de 80 años, ahí nuestro umbral de iniciar tratamiento es menos estricto. Ahí estos pacientes toleran más las presiones más altas y bajarlo mucho a estos pacientes les va mal. Entonces, aquí más de 155, 160 es donde ya podamos iniciar algún tratamiento farmacológico en nuestros pacientes de octogenarios. Bueno, aquí tenemos una combinación de los principales grupos de fármacos que tenemos para tratar la hipertensión. Son diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas de calcio, los YK, los SARA2 como principales. Podemos ver contraindicaciones importantes, tener las absolutas. Pacientes con gota, con episodios de gota importante, pues no podemos darle tiazidas, análogos a las tiazidas. Pacientes bloqueadores beta, bueno, pacientes con bradicardia, menos de 40 latidos, pues también está contraindicado. Pacientes que tengan auriculo ventricular, están contraindicados los bloqueadores beta, indicado pacientes con hiperpotasemia, igual YECARA son como los dos de la misma familia, pero tenerlas en las manos siempre estas contraindicaciones absolutas y relativas de los principales grupos de fármacos que tenemos para tratar la presión. Estos son los algoritmos que tenemos para las estrategias básicas del tratamiento farmacológico para la hipertensión, las combinaciones y todo esto. Entonces, como podemos ver, siempre tratamiento inicial es combinación doble, siempre, no en monoterapia. Es algo que vemos nosotros, los cardiólogos, que nos llegan muy descontrolados a la presión y bueno, son pacientes que siempre se les inició monoterapia toda su vida y actualmente la recomendación es siempre combinación doble, es decir, ya sea YECA o ARA combinado con un beta bloqueador o un diurético, pero siempre combinado, puede ser la dosis mínima, las dos combinadas y en un comprimido.
siempre para que mejore la adherencia. Es decir, un ejemplo, yo mucho uso telmisartán con amlodipino, no sé, 45 de entrada, telmisartán hidroclorotiazida, 40, 12.5, que son dosis bajitas de entrada, pero siempre en una combinación. O enalapril con amlodipino, o enalapril hidroclorotiazida, ¿no? Siempre en una combinación, pero siempre tratamiento doble de inicio. Posteriormente, paciente 2 a 4 semanas, iniciamos esa terapia doble de dosis bajas, un ejemplo, telmisartán 40, hidroclorotiazida dosis 5, 4 semanas no llega al objetivo de tratamiento, bueno, subimos 80-25, que son dosis máximas, no llegamos, bueno, pues ya hacemos el paso 2, que agregamos un tercer comprimido. Si ya hacemos una combinación del que nos falta, Yecabara, beta bloqueador o diurético, en este caso, si fue telmisartán hidroclorotiazida, bueno, pues agrego amlodipino. Y en el 60% de los pacientes se controlan con un comprimido, el 90% con una combinación triple y el 95%, bueno, pacientes que aún con 3 fármacos, no con 4, es la espironolactona. Ujú. Ese es otro algoritmo, bueno, resalto, es muy similar al previo, pero paso uno siempre combinación dual en los mayores de los pacientes, siempre dual, no en monoterapia. 60% se controlan con el primer paso, con la combinación dual, 90% en la combinación triple y hasta 5% en la resistente. Después tenemos varios sectores de pacientes. Soy hipertenso, pero tengo enfermedad coronaria, soy hipertenso, pero tengo enfermedad renal, soy hipertenso, pero tengo falla cardíaca. Bueno, ahí va en este grupo de escenario, que es como un grupo pequeño de pacientes, va a depender cuál usas mejor o no. Son mismos los fármacos, pero en vez de un paciente que no tenga esta patología. Por ejemplo, un paciente con hipertensión y enfermedad coronaria, bueno, Yecabara, su beta bloqueador, pero siempre igual combinando, perdón, su calcio antagonista, pero que aquí en este grupo de pacientes combinando con un beta bloqueador, porque como sabemos en estos pacientes tienen un beneficio el beta bloqueador. Entonces podemos iniciar un YECA, por ejemplo, telmisartán con bisoprolol, ¿no? Telmisartán con metoprolol, en este grupo de escenario que tenga enfermedad coronaria, y posteriormente vamos aumentando la dosis y si no, la combinación triple. Paciente con tratamiento de hipertensión, enfermedad renal crónica, en estos pacientes, bueno, Yecabara o beta bloqueador, más un diurético, dependiendo de su tasa filtrada, menos de 30, más de 30. Y si no, bueno, pues agregamos algún otro o diurético. Y en pacientes que es muy resistente al tratamiento de la hipertensión. En este grupo es hay que agregar un bloqueador alfa, que es la prazosin, que es muy útil en pacientes con enfermedad renal crónica. Pacientes con enfermedad, con insuficiencia cardíaca de fiebre reducida, Yecabara, un diurético ASA, más su beta bloqueador, es como el tratamiento inicial. Y si no, bueno, agregamos la espironolactona, que es el antagonista receptor de mineralocorticoide. Pacientes con hipertensión y fibrilación auricular, bueno, de inicio beta bloqueador que ayude a la frecuencia o un calcio antagonista no dihidropiridínico. Entonces, si se fijan, el 95% es el algoritmo primero que dijimos, Yecabara, calcio antagonista o diurético tiazídico, y algún grupo bajo, 5%, son estos escenarios, hipertensión con alguna patología más que puede cambiar un poco el orden de cómo va estos fármacos. Pues los objetivos de presión, cuáles son nuestros objetivos de presión en este grupo de fármacos, en este grupo de edad, y si son diabéticos, enfermedad crónica, todo esto. Bueno, pacientes, un ejemplo con diabéticos, el objetivo es menos de 130, y si se tolera, bueno, 120-30, pero nunca menos de 120. Se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular cuando hay un control muy estricto de presión de 100, 120 de este grupo de pacientes. 65-79 años, 130-139, siempre mantenerlo si se tolera. Y igual más de 80 años, nuestros umbrales son más bajos, pues. Entonces, 65 para arriba, 130-139 mantenerlo. 18 son los objetivos de tratamiento ideal que se tienen que alcanzar a 2-4 meses. Después del que vimos el tratamiento de la hipertensión, el diagnóstico, tenemos hipertensión en circunstancias específicas, que es uno, la hipertensión resistente, aquel paciente que decimos, ¿sabes qué? Ya le di todo y sigue elevado.
Bueno, pues ¿cómo lo clasificamos a este paciente con hipertensión resistente? Bueno, es un paciente que ya tenemos triple terapia de fármacos más espironolactona. Bueno, la definición es triple terapia de fármacos que incluye un diurético tiazida y aún no llega a su control de menos de 140/90. Entonces, la característica de estos pacientes que tienen hipertensión resistente son pacientes obesos, edad avanzada, más frecuente de raza negra, ¿no? Y que tengan una ingesta de sodio excesivo. Las causas más comunes, bueno, apnea del sueño es una muy importante de estos pacientes que ver si es roncopatía, mucha somnolencia, porque si estos pacientes hasta el 80% tienen una hipertensión resistente. Y siempre buscar fármacos que nos estén elevando como anticonceptivos, descongestionantes, eritropoyetina, algunos esteroides, pacientes, muchas mujeres que toman prednisona o no. Todos estos fármacos van a hacer que siga elevada persistentemente la presión arterial elevada y que sea resistente. Entonces tenemos que hacer esta búsqueda para hacer estos cambios. Y el otro escenario específico son la hipertensión secundaria, es decir, la hipertensión que tiene una causa, no es como la primaria o esencial, que es toda una interacción compleja hasta que hay una causa. Bueno, los pacientes en los que lo debemos sospechar son pacientes jóvenes, siempre pacientes menos de 40 años que se debutan con hipertensión grado 2 o 3, hay que pensar en esto. Hipertensiones resistentes, elevación repentina de la misma, hipertensión grado 3 o que se presenta con emergencia hipertensiva, pacientes que tienen daño a órgano excesivo o que tienen ya, bueno, características de clínicas o bioquímicas con algunas causas endócrinas de la misma. De las causas más comunes de la hipertensión secundaria, bueno, apnea obstructiva del sueño, 5 a 10%, como lo sospechamos, paciente ronquido, obesidad, cefalea, siempre tiene sueño todo el día, y alguna prueba de cribado, bueno, puede que sea esta escala de Epworth, una escala de un cuestionario, y bueno, la polisomnografía, que es el diagnóstico. Enfermedad del parénquima renal, paciente pues al menos asintomático, tienen datos ahí urinarios, hay que tomar la creatinina, pues solamente es una ecografía renal, pacientes con enfermedad renovascular aterosclerótica o displasia fibromuscular, pues son pacientes que tienen mucha enfermedad de aterosclerosis, mucho ecodoppler en las renales. Causas endocrinas, el aldosteronismo primario es la principal causa endocrina, al menos sintomático, realmente se presenta algo de debilidad muscular. Y bueno, ya hay que sospecharlo cuando hay un paciente tenga hipopotasemia, por eso la importancia de los electrolitos séricos en el diagnóstico inicial. Y ya después todas estas causas, feocromocitoma, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo, bueno, son causas muy menos frecuentes, de menos del 1%, pero que tienen síntomas muy específicos de cada enfermedad. Que hay que estar alerta, pero sin embargo en la consulta se presentan en poca frecuencia. Una que sí puede ser más frecuente, la coartación aórtica. Son pacientes de entre 20 y 25 años con hipertensión muy descontrolada. Bueno, siempre hay que pensar en esto y que haya una alteración en la presión en las extremidades, ya sea en piernas y brazos, y esto hace que sea un ecocardiograma. Los grupos de edades en los que hay que sospecharla, como dijimos, en menos de 12 años, bueno, sospechamos estas causas: coartación, enfermedad del parénquima; 12 a 18 años, enfermedad del parénquima, coartación aórtica; ya de 19 a 40 años, pues ya enfermedad del parénquima y displasia fibromuscular, principalmente mujeres, las renales; entre 41 y 65, las causas endocrinas; y mayor de 65, pues ya enfermedad tiroidea o enfermedad renovascular aterosclerótica. Aquí puedo ver una imagen en cuanto a los años, donde hay que sospechar estas causas secundarias de cada uno de este grupo etario. Eh, Fármacos y otras sustancias que pueden aumentar, como dijimos, bueno, anticonceptivos orales, muchos pacientes, hasta el 5% que la toman, principalmente los que tienen estrógenos, aumenta la presión. No es tan grave, sino hay elevaciones que van de presión alta a presión grado 1, bueno, y hay que tratar de hablar con los pacientes si hay que hacer un cambio en cuanto a anticonceptivos que no tengan estrógenos. Descongestionantes nasales, sustancias estimulantes, medicaciones inmunosupresoras, todos estos fármacos pueden elevar la presión arterial. Otra causa específica, ya vimos de circunstancia específica de la presión, ya vimos resistente, vimos secundaria, ahora crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, si tiene arriba de 180 a 100, las dividimos en crisis, en urgencias y emergencia.
Urgencias, el paciente que anda con 190, 100, pero no trae datos de dolor de pecho, de encefalopatía hipertensiva, deterioro de parálisis del lado, ¿no? Pero hay que valorarlos en urgencias haciendo todo este serie de laboratorios para descartar que se trate de una emergencia hipertensiva. Debido a que la emergencia hipertensiva, bueno, el tratamiento tiene que bajárselo durante las primeras horas, a diferencia de la urgencia, que hay que hacer un cambio en la medicación oral y irla bajando poco a poco. Eh, Aquí podemos ver las emergencias que requieren una reducción inmediata de la presión. Un paciente que llega a urgencias con, un ejemplo, 200, 100 de TA y trae un infarto agudo del miocardio, bueno, hay que bajarle hacer una reducción inmediata de la presión arterial hasta menos de 140. Pacientes con edema agudo, disección aórtica, eclampsia, preeclampsia, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda. Estos pacientes con emergencia hipertensiva, bueno, ya se tratan en una unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria donde tenemos que bajar inmediatamente la presión arterial. Bueno, pues ya para terminar, mensajes para llevar a casa. La hipertensión es muy prevalente, afecta alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo a medida que la población envejece y tenemos pues estilos de vida muy sedentarios actualmente, pues va a seguir aumentando esta patología y podemos llegar hasta 1.500 millones en 2025. Es la importancia en la evaluación del riesgo cardiovascular total y la detección de daño a órgano. Es importante no saber que la hipertensión es solo un factor, pero evaluar el colesterol, si tiene diabetes, hipertrofia del ventrículo izquierdo, todas estas causas para calcular el riesgo cardiovascular total y ver si ya hay algo de daño a órgano blanco. Iniciar el tratamiento en la mayoría de los pacientes con dos fármacos, eso es un mensaje muy importante en lugar de uno, siempre combinación dual de inicio, siempre, siempre, porque hay una mejor control, mejor adherencia y llegamos al objetivo más rápido de tratamiento con una combinación siempre. El tratamiento de la hipertensión, la importancia de las intervenciones en el estilo de vida, ejercicio, dieta, no fumar, estos son muy, muy importantes, estos cambios en el estilo de vida, acompañados obviamente del tratamiento farmacológico. El algoritmo simplificado, quedarse con ese algoritmo inicial que puse, simplificado, el tratamiento farmacológico, un comprimido, terapia dual, con esta combinación de estos tres. Vamos aumentando dosis máximas, si no, agregamos un tercero, si no, buscamos causas de hipertensión resistente. Es decir, eh, si es una enfermedad muy prevalente, mucha información, pero en este algoritmo simplificado nos va a ayudar a controlar hasta el 95% de los pacientes si seguimos este algoritmo y tratar el riesgo del riesgo cardiovascular en los pacientes hipertensos mayor, más allá de la presión. Es decir, tratamos esta presión con el algoritmo simplificado, pero vemos que trae colesterol elevado, que es diabético. Bueno, también bajar estos otros factores de riesgo para disminuir el riesgo cardiovascular total y así al final del día, al final de la consulta, tenemos que llamar a nuestro paciente que es un paciente hipertenso controlado, de riesgo bajo y que esté en fase uno son como los objetivos de control de nuestros pacientes hipertensos. Bueno, pues nada, esto sería todo de mi parte. Buenas noches.